Está. Bien, acordate, lo hacemos para recién, para Araceli, que está, bueno, se está uniendo, para los que no pudieron verlo. Y la propuesta era cómo poder plantear una escalera sin que sin tener que hacer la excavación de todo esto, que me quede como un pleno, en realidad. Entonces, la propuesta era, ¿ves que te queda como ahí la excavación de esto? Sí, sí, sí. Entonces, de esa manera, vos obviamente tenés que hacerlo el ancho este, haces, eh, haces el suelo, un suelo arquitectónico, el que, el espesor que te convenga en realidad, que tenés que definirlo, lo posicionás en el nivel donde vos deberías de tenerlo, o sea, fíjate que yo lo puse en esta situación. Acordate que para poder editar el suelo o en realidad las losas, nosotros podemos darles inclinaciones, tenemos que ir a modificar elementos. ¿Bien? En modificar elementos, cuando tocamos, nos aparecen estos puntos verdes donde según qué es lo que nosotros vayamos a seleccionar, esperen que no se ve porque hay estructura alámbrica, bien, según qué es lo que nosotros vayamos a seleccionar, podemos traer o no el punto, bien. Entonces, 2400, sí, está igual que el otro. Bien, entonces una vez que nosotros definimos esta situación de el plano corrido, salimos de modificar, bien, y tenemos que venirnos a lo que es el terreno, al sólido topográfico, a la topografía, y en la topografía vamos a poner excavar. Tenemos las posibilidades, excavar o eliminar la excavación. Bien, tocamos acá, y ahí me dice obviamente que hay un solape de suelos, pero ahí te quedó, fíjate, el suelo tal cual como vos lo tenías planteado. ¿Ves? Entonces ahora, Claro, buenísimo. con esto de acá, excavar, tocas y ahí te genera con todo el pedo. Obviamente que después puedes ir agregando situaciones, lo que sea. Pero bueno, lo seguís editando según tus necesidades. Bien, bueno, falta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Miren que hay más en la lista de espera. Admitir todo. Así arrancamos con lo que nos corresponde. Hoy igual vamos a hacer el tema escaleras, bien, después vamos a ver un par de detalles, pero vamos a cortar cuando terminamos escaleras, no sé qué les parece. Por lo menos así hoy no los agobio con varios temas. Igual les voy a pasar un par de detalles en la semana para que puedan ir trabajándolo. Que vamos a tocar esto. Por favor. Una consulta. Sí, Si tenemos escaleras irregulares, o sea que no es una escalera de un edificio común, digamos, como alguna personalizada, ¿eso se trabaja como independiente cada escalón o algo por el estilo? ¿O no? O sea, como si no vos fuera querés hacer, escalera. por ejemplo, una escalera que no tenga nada que ver con la realidad. Por ejemplo, una escalera en línea recta, una escalera en U, de esas no. Quizás con algún dibujo especial. Claro, en realidad, por ejemplo, en mi proyecto que yo había empezado a Mm, practicar, sí, en el proyecto había planteado una escalera de vidrio que seguía una curva de un muro, entonces como que sí, sí, era sí, como sí. personalizado, digamos. Sí, sí, se puede.
Es más, vamos a sacar esto. Ahora vamos a agarrar nuevo, este, perfecto, ahí está, nuevo proyecto, ahí está. Vamos a ir, aceptar. Más allá de la materialidad, como que la duda era cómo hacer la curva y eso, porque Sí, 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 ahora vamos a verlo. Bien, como para hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a definir, tenemos nuestros planos de planta en el nivel uno y el nivel 2. El nivel uno podemos agarrar un suelo arquitectónico. Fíjense, agarramos, venimos acá y agarramos esto. 5 por 10. Perfecto. Vamos al nivel 2 y vamos a agarrar también un suelo arquitectónico. Vamos a agarrar otro. Ah, otro. Buenísimo. Tenemos esto. Vamos al 3D. Ese no. Acá, este. Ahí estamos. Bien. Nosotros para hacer escaleras en sí, eh, las escaleras se comportan igual que los muros, igual que las cubiertas. O sea, tenemos que definir bajo desde qué nivel a qué nivel tenemos que trabajar. Y en sí, vamos a ver que tenemos varios tipos de escaleras. Bien, obviamente podemos bajar familias sin ningún tipo de drama. Pero principalmente tenemos que saber que podemos hacer las que vienen ya predefinidas, que son un par de escaleras, o si no, nosotros empezar a editarlas. Entonces, lo primero que a mí se me ocurre, cuando hablamos, por ejemplo, de escaleras, vamos a circulación, fíjense que tenemos objetos como barandilla, que es la baranda, ¿bien? De lo que nosotros querramos, o sea, acá yo voy a tener una baranda, acá arriba o acá, nada más. Tendríamos que evaluar todo eso por rampa, ¿bien? Y escalera. Son los tres elementos que deberíamos de ir teniendo en consideración. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, rápidamente, mm, por ejemplo, me voy al nivel uno, ¿bien? Y digo que quiero hacer un suelo arquitectónico, ¿bien? Que quiero que sea, por ejemplo, vamos a ver, voy a hacer, es un poco lo que venía lo que veníamos haciendo. Bien, tenemos esto, vamos acá, tenemos eso, perfecto. Eh, venimos, piqui, 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 cerramos, bien. Sabemos que este objeto, bien, solo por defecto puede hacer todo esto, bien, tranquilamente, o este. Y si queremos hacer rampa, directamente, ¿qué hacemos? Modificamos los subelementos, porque si vamos a editar contorno es para definir la nueva ubicación de esto. Bien. Pero si vamos a modificar los subelementos, acuérdense que, o subiendo acá, yo puedo generar todas las rampas que quiero. Bien. Y me hace.
las rampas sin ningún problema, según la materialidad que yo necesite. Bien, eso es con las rampas. Entonces, si puedo hacer eso con la rampa, o sea, esta, incorporarla acá, que sea que vaya un punto al otro, sí, lo puedo hacer tranquilamente. Bien, podría, están solapados en sí, pero fíjense que tenemos un pequeño problema, que no me va a dar la pendiente exacta. ¿Por qué? Porque cuando yo hago rampa, antes de entrar en la escalera, cuando yo hago rampas y defino y empiezo a definir desde dónde hasta dónde necesito llegar, en esas rampas, fíjense, tengo ya predefinidas rampa de coches al 20% y para personas al 8%. Con lo cual, si yo estoy haciendo una rampa entre una losa y la otra, bien, es más, tendría que acá destilar esto, ¿sí? Salvo. ¿Por qué? Porque tendría que ver hasta dónde llega mi losa. Entonces, subyacente, vamos a ver que se vea el nivel 2. Ahí está. El nivel- Entonces yo sé que si ustedes... Ah, yo dormí en 10 minutos la... APA. Vamos a tener que volver a conectarlos un ratito. Entonces, y yo sé que de acá hasta acá tendría que tener al 8%. Entonces, cuando yo voy a rampa y ya defino al 8%, yo puedo empezar a definir el elemento. Entonces, ¿qué pongo? De acá, y fíjense que ya de por sí me viene una longitud X, si es de un solo tramo. Necesito 10 metros de desarrollo para poder salvar del nivel 1 al nivel 2. Bien, yo puedo rotarlo y ponerlo con el ángulo que yo necesito y eso lo necesito. No puedo irme más allá porque es lo que necesito. Pero yo decido hacerlo más corto. Por ejemplo, vengo acá, voy a hacer esta rampa, acá, me extiendo con esta línea punteada, quiere decir que voy a arrancar acá, de nuevo, bien, y que me voy a poner otra vez acá. Fíjense, cada vez tengo más desarrollos. Voy a pasar un poquito, porque si no, no vamos a llegar al otro acá. Y esta, vamos a llevarla ahí. Bien, y lo que me dice, la rampa no alcanza la restricción superior. Cambie la pendiente o incremente la longitud de la rampa. Bueno, fue lo que me había quedado. ¿Por qué? Porque si yo me vengo al 3D de esto, fíjense que me calcula al 8% todo. Entonces, inteligentemente, me dice, si vos querés hacerlo al 8% como corresponde para que pueda desplazarse una silla de ruedas, bien, tendríamos que seguir creando. Entonces, vamos acá, vamos a hacerlo así y, y porque cada tramo que tenemos, ahí estaría llegando. Miren ustedes el desarrollo que tiene que tener una rampa
poder llegar a su destino. Es más, vamos a poner que eh, esto de acá, esta rampa, por ahí. Ah, bueno, está pesando, se descontroló. Ah, ¿por qué no veo la noticia? Bien, espérate, quiero esto acá, quiero mostrarles en el 3D. Fíjense, todavía le falta, bien. Entonces, si yo a esto, vamos a ver, ahí está, pues, así. Ahora llegó perfecto, pero a qué costo para poderme hacerlo con rampa? ¿Se dan cuenta, no? Esto hubiese sido una verdadera utopía el poderlo realizar. Entonces, este plano acá abajo, y, y esto, vamos a verlo. No sé. Vamos. Bien, fíjense lo que es. Solamente para poder salvar esta altura. Que entre las dos losas, bien, ¿cuánto tenemos? Y si no son alzados, 3 metros. Bien, o sea, tenemos flor de desarrollo. ¿Qué pasa si movemos esto? 2,3. Esperen, ¿qué está pensando? Vamos a encontrar. Faltan 3 minutos. ¿Ven? Se acomodó todo. Toda la rampa a 2,30 se acomodó. Entonces, no importa a qué nivel esté o a qué nivel vaya a estar. Siempre me va a componer el porcentaje que yo necesito. 28, 30%. Queda todavía un rato. Ahí está. ¿Ven cómo se acomoda todo? Del nivel 1 al nivel 2. Bien. Eh, el ancho, cuando vamos a crear la rampa, bien, el ancho de rampa, cuando nosotros la tenemos seleccionada, acá tenemos el valor, que si podemos poner, por ejemplo, hacerla más ancha, fíjense, como tiene demasiado desarrollo, por eso. Bueno,
no se puede hacer porque queda muy ancha. Vamos a darle 0,80. Entonces ahí sí, va a andar bien. Más, tenemos un conflicto acá, en esta parte, porque se juntan los dos cuerpos y vamos a tener que empezar a tocar la rampa. Bueno, hay que empezar a suprimir elementos. Bien, pero esto es uno. Bien, si yo después quiero cambiarlo, fíjense que la rampa de coches viene como un sólido. Y fíjense que acá el encuentro este tenemos que hacerlo muy meticuloso, porque si no, acá tenemos que saltar la baranda. Bien, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con los ángulos en esto. La baranda, ¿se puede cambiar? Sí, por supuesto. La base, como la cambiamos recién, ¿lo podemos hacer acá? Sí, fíjense, barandilla, cables horizontales, paneles de vidrio, o sea, bien, fíjense. Bueno, como no puede hacer la continuidad, porque tiene ángulos muy cerrados en este punto, y entonces no me permite hacer la baranda, y esta acá me va a decir lo mismo. Por ejemplo, bueno, acá hay líneas que se solapan, o sea, tenemos un montón de detalles que tenemos que empezar a analizar, y ahí no me va a dar ya palos, bueno, no importa. No va a dar para nada en sí, porque acabamos de modificar. Vamos a salir el bolseto. Listo. Bien. Eh, ¿Qué pasaría, bien, si yo quiero hacer la escalera? Bien. ¿Cómo, cómo hago la escalera? Porque yo tengo, pudimos ver apenas lo que es la rampa, las barandas. Fíjense, en el nivel 2 yo tengo que definir acá y acá. Fíjense que tuve que recrearlo cada uno de los puntos solo. ¿Por qué? Porque yo lo puse cadena, en cadena. Acuérdense que siempre tienen acá esta línea que tienen que incorporar o tienen datos para agregar. Entonces, cuando yo defino eso, fíjense que lo puse en el nivel 1, en el avanzado, en el nivel 2. Listo, perfecto. Bien, y acuérdense que estas barandas ustedes las pueden modificar. Me dicen, pero está bien, vienen editadas, ya están acá, estas con paneles de vidrio. Bueno, hay como para entretenerse. Pero si ustedes quisieran, por ejemplo, si ustedes quieren, eh, por ejemplo, vidrio, ¿sí? Con, con barrotes redondos, bueno, con lo que ustedes quieran en realidad, ponerse cualquiera de todo esto, ustedes siempre acuérdense que tienen la posibilidad de que de editar tipo. Bien, cuando van a editar tipo de las barandas, tengan presente esto, que tienen el modelo acá para poder verlo. Bien, ahí está.
Bien, pueden verlo, observarlo. Entonces, cuando empiezan a observar y ver cómo es cada una de las piezas, bien, ustedes pueden definir. Por ejemplo, eh, si quiero modificar la altura de la barandilla, ¿puedo? No, fíjense, acá no la puedo editar. Tengo que venir acá. Barandal superior. Por estos son los parámetros algunos genéricos. Acá, barandal superior. Está activo. Si lo, si lo destildo, debería desaparecer. Bien, aplicar. Si yo ahora defino que sea a 1,50 m, porque quiero que la baranda esté a 1,50 m, puedo hacerlo. Aplicar. Ahí está. Y fíjense que me quedan todos estos parámetros normales. Pero yo puedo definir el qué quiero, cómo quiero que sea esto. ¿De madera circular de 50 milímetros? O podría definir que sea esto, unión predeterminada a inglete o empalme. Eso depende de ustedes. Bien. El perfil de. Entonces, quiero dejar espacio libre donde se unen. Entonces quiero, por ejemplo, 10 por 40. ¿Ok? Se fue un poquitito grande. Aceptar. ¿Ven? Entonces, voy modificando mis cosas. Obviamente que tengo que ir viendo qué es lo que quiero. Bien, vamos a definir de nuevo el mismo que estaba antes, el de 50. Bien, quiero que sea el material, que sea de madera. Si quiero que sea de otro material, vengo acá y lo busco. Bien, quiero que sea de metal. Bien, listo. Entonces va a ser metálico. Aplicado. Entonces, una vez que yo defino todo eso, vamos, ¿por qué no? Empiezo a trabajar un poco con los elementos de acá. ¿Y qué tengo? Estructura de la baranda. No continuo. Editar. Fíjense, la estructura de la baranda es esto. Barandal 8 al 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo quiero insertar uno nuevo, arriba, 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 a 0,90. Bien. Y quiero que sea material. Vamos a definir el material. Vamos a definirlo de arriba. Ya no para por otra cosa. ¿Qué tipo de elemento? ¿El de 5 milímetros? No, vamos a poner un pasamano de 30. Entonces pongo aplicar. ¿Ven? Y pude generarlo. Ahí está. ¿Ven? El hormigón con otra característica. Y si quiero colocar los balaustres son los elementos verticales. Edito y fíjense, este es el central, porque estos después se repiten, porque son módulos estos. ¿Bien? Al ser módulos, uno tiene que tomar cada uno de los parámetros, qué es lo que quiere que sea, este circular de 30, que es este, y acá fíjense, poste inicial, poste de esquina y poste final. Quizás este es cuadrado, circular, circular. Bien, entonces podemos ir cambiándolo. Bien, circular de 40. ¿Ven cómo va cambiando? Entonces yo tengo que ir definiendo qué es lo que quiero verdaderamente editar sobre estos. Ah, mentira.
sobre estos elementos. ¿Bien? Entonces, una vez que yo tengo todo esto, ¿bien? Y pude definir parte de estas barandas, ¿bien? Que espero que, vamos otra vez a editarlo. Y, ¿dónde estás? Acá. 0,90, aplicar, aceptar. Bien. Esto también es factible de hacerlo con esto, con paneles de vidrio. Bien, fíjense que editar tipo, acuérdense siempre de duplicarlo, siempre, por favor, porque si no está cambiando el original. Y también acá, la altura, y después tienen la estructura del barandal y la colocación de los balaustres. Fíjense, la estructura del barandal tienen baranda 2, bien, y la baranda 1. Perdón, son estas dos, las intermedias, acá están. Esta es la baranda original, que es la que vamos a poner. Esto, por ejemplo, lo podemos cambiar. Esto a 0,25 y vamos a hacerlo a 0,20. Aplicar. ¿Ven? Que baja y el vidrio se adapta. Bien, aceptar, aplicar. Ahí se modificó. Y si vamos a la colocación de los balabustres, acá están todos los módulos. Bien, el balustre normal, este. Fíjense que se van, ven que cada vez que van seleccionando, se van pintando. Entonces saben qué es lo que está, qué es lo que están ustedes tocando. Bien, entonces de esa manera es mucho más intuitivo. Bien, entonces una vez que estamos con esto, eh, vamos a, si yo edito el camino, fíjense. Podría que acá no quiero baranda, quiero acá, de este lado. Bien, entonces vamos a hacer una escalera. Bueno, hagamos la escalera, que es lo que falta. Vamos al nivel uno y fíjense esto. Cuando vamos a escalera, que definimos, primero tenemos que definir cómo queremos crearla, si el tramo del centro o los tramos internos de izquierda y derecha o los exteriores. Bien, las aristas exteriores. Tenemos que tener presente todo eso. Vamos a poner el centro ahora. Total, podemos poner acá cualquier lugar. No importa. Una vez que definimos eso, definimos los niveles de altura. Nivel uno, nivel 2. Sin desfasaje de base, ni tampoco del superior. Después vamos a ir viendo cómo lo podemos ir desfasando y modelando. Tenemos que definir, por ejemplo, queremos que sea esta losa de hormigón de 17 centímetros o esta inclinada o de madera, o de acero y vidrio, o con un montante central, o con un montante lateral. Ahora vamos a ver los diferentes tipos, ¿bien? Empecemos con esto, los hormigón. Entonces, una vez que entramos dentro de crear escaleras, fíjense que siempre es lo mismo. En los techos pasaba lo mismo, en los terrenos también, en los muros. Entramos en modificar, crear escalera. ¿Bien? En crear escalera, ¿qué hacemos? Oh, tenemos que definir acá qué tipo de escalera queremos. Estas compensadas no van más. Acá por lo menos, esto, obviamente que esto después hay que verlo con respecto a la normativa de cada ciudad. ¿Bien? Entonces acá, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, compensadas, está prohibida. Entonces tenemos que hacer con descanso. Esto, recto. O si no, tipo espiral, con peldaños, o tipo espiral de un punto fijo. O sea, fíjense, tenemos esa y esta. ¿Ven? Así. O si no, tenemos tipo caracol. ¿Bien? Tenemos los dos tipos de escalera. Vamos por esta, lineal.
Si yo hago un clic, pico y arrastro, fíjense que me va a dar la cantidad de escalones que necesito para ir desde un punto al otro. Entonces yo llego hasta acá, más de esos escalones no me da, hago un clic y cierro. Siempre tengo que dar el OK, finalizando el modo de edición, obviamente. Entonces me pone con el corte, porque yo de acá, de este punto, ya no veo más. Entonces si voy al 3D, acá estoy. ¿Bien? ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Perfecto. Buenísimo. Ahora, lo que vamos a hacer, esto lo voy, esta escalera la voy a ajustar. Ya, ahí. Bien. Acá está dando la última altura. Bien, esto es el, supuestamente tendría que estar la nariz. Tendríamos que ver cómo queremos la terminación. Ahora pues vamos a ver cómo es. Pero ahí me estaría dando justo que el ult entre este punto y este punto es igual que este punto y este punto. Bien. Entonces, de esta manera es un único tramo. Pero, ¿qué puedo hacer también? Podría también definir que la escalera, en realidad, sea así. La estructura, escalera, podría ser, por ejemplo, vamos a ver que sea, venga acá, quiero tres escalones, hice un clic recién, quiero un descanso, ahora quiero otros escalones, bien, ahí, quiero otro descanso. Fíjense que mi escalera sigue teniendo las 18 alzadas, bien, porque acá me dice que son 18 alzadas, bien, le doy OK, pero esta vez, fíjense el desarrollo que tiene. ¿Por qué? Porque le estoy definiendo todo eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver otra vez. Acá, son el 3D. ¿Ven? ¿Cuánto desarrollo tiene? Bueno, mucho más. Porque tengo un escalón, tengo un descanso, otro descanso. Pero hasta ahora, qué sé yo, si tengo una escalera un poquitito más compleja, por ejemplo, acuérdense que yo puedo modificar esto, ¿bien? Yo esto lo puedo modificar sin problema alguno. ¿Cómo? Hacer el vidrio, hacer el vidrio. También, con un montante central, ¿listo? Con uno lateral. Bueno, son los diferentes modelos que tiene Revit. Obviamente que yo puedo editarlos siempre. Los hormigón y los hormigón. Bueno, ahí tengo que empezar a ver qué es lo que está pasando. ¿Bien? Pero yo puedo, o la prefabricada. ¿Para la de madera? ¿Dónde está? Ahí está. Madera, madera. ¿Bien? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo,
necesito una escalera que sea así. Vamos a arquitectura, escalera, tengo. Y tendría acá. Vengo acá, acá, vengo acá. Fíjense que cuando yo tengo esa línea de puntos, es donde quiero que arranque. Bien, quiero que arranque acá o quiero que arranque acá, de costado. Bien, entonces vengo acá, fíjense, me pone la cantidad de escalones que yo necesito y me genera un descanso. Dicen, pero en realidad, Claudio, vos tendrías que haber empezado. Vamos a ver cómo queda, obviamente, primero. Perfecto. Entonces, yo primero tendría que hacer que esto lo voy a borrar. Ven acá. Entonces, yo tendría que partir, por ejemplo, desde acá, definir estos escalones hasta ahí, y esto, por ejemplo, vengo acá, uy, pucha, y no llego. Bueno, si no llego, no hay problema. Esperen que primero la defino. Me dice el barandal no es continuo. Vamos a ver por qué. Bien, primero que no llega acá tampoco. Bien, pero yo quisiera una escalera que cuando la vea sobre el nivel, tengan que sean, que partan igual, de la misma superficie. Entonces, yo tocando en edición de escalera, fíjense esto. Si yo tengo estas líneas acá, estas flechitas en realidad yo podría definir acá el ancho de escalera a 1,20 y va a ser desde el centro. Desde acá también podría modificarlo a 1,20. Me dice que la profundidad del descansillo es menor que la anchura del tramo. Entonces me dice que esto lo tengo que 1,20 para que pueda tener la misma información. O sea, cada paso que yo estoy dando dentro de lo que es el, ¿cómo se llama? La edición de la escalera, me va informando de los diferentes detalles. Entonces, una vez que tengo hecho esto y yo entro a mi modelo, si yo agarro, podría hacerlo manualmente, pero fíjense, ¿qué pasa si yo agarro esta flechita? Me compensa los escalones de un lado y del otro. Ahora, fíjense, está al revés. Ahí, ahora sí, los dos terminan igual. Perfecto. Buenísimo. Esto, si yo quiero, lo puedo traer más cerca. Bien, para ir editándolo. Pero el problema, a ver, vamos a ver, ¿cuál es ahora? Y yo me gustaría poder hacer una escalera como me había pedido, eh, porque yo todo esto lo puedo ir modificando. Bien, empezar por un escalón, un descanso, eh, la cantidad de escalones necesarios. Acuérdense que yo puedo ir editando cada uno de los elementos. Cuando yo vengo acá al elemento este, por ejemplo, este de acá, editar tipo, yo puedo empezar, no tengo vista previa, pero sí voy a duplicarlo y le voy a poner ahí, 2, aceptar.
Bien. Entonces, yo puedo acá darle la información a mi diseño. Bien. Y fíjese, no son tantos datos que yo estoy teniendo. Puedo ver las reglas de cálculo con las cuales se está planteando todo esto, pero puedo definir acá que la altura de la contrahuella, esta altura, uy, ya empezamos el tiempo de cuento, 17. ¿Bien? Sí, 17, pero no estamos contabilizando el grosor del descanso, el tipo del descansillo. ¿Bien? Entonces, si le pongo 100, aplicar, aceptar, aplicar, bueno, bueno, voy a cambiar. Aplicar, aceptar, ese es el tipo de tramo, esto es el Maparlán, que es el frente este. Ah, acá está, profundidad estructural, no, los 16 centímetros. A ver, grosor de la huella. A ver, vamos a darle 6. Ahí está. Estaba acá, el grosor de la huella. O sea, la edición está dentro de qué. Claro, porque es el tipo de descansillo. Claro, no, estoy tomando otro dato acá en el descansillo. Acá, en la huella, a un clic, y fíjense que en la huella misma era 0,04. Bien. Y si pongo aplicar, ¿ven cómo se modifica? La longitud del Mamperland. ¿Qué es la longitud? Si dice 0,3, le vamos a poner 0,6 al doble. Fíjense, es la nariz. Cómo va a estar retirada. O hacia adelante. O sea, dónde se retira esto. ¿Ven? Entonces, 0,3, aplicar. ¿Ven? Que se corre para adelante. Entonces, también puedo cambiar el perfil de la huella exterior. Bien, este perfil que tengo acá podría haber, mm, vamos a poner, le sigo, aplicar. ¿Ven? Esta es la forma circular. Ahí está. Bueno, ahora no me puedo hacer zoom. El cuadrado. Bien, entonces yo puedo ir definiendo. Ahí está. Y me dice aplicar el perfil de Mamperland. Mamperland es la terminación de la nariz, acuérdense. Solo frontal o también frontal izquierda y derecha o frontal derecha. Aplicar, ¿ven? Y ahí lo tenemos. Bueno, si ponemos aceptar, aplicar, aceptar, ¿bien? Ahí lo van a tener. Si no quieren ver, ¿bien? Lo van a ver en todo el perímetro. Que a veces quieren y a veces no. Obvio. Entonces,
Una vez que ustedes definen cada uno de ellos, acá, entramos, y aquí, acá vamos a ir perdón, perfil, acá, y vamos a definirle que sea solo frontal, aplicar, aceptar, y ahí se ve el perfilito. Bien, aplicar, admitir. ¿Y cuánto queda? 5 minutos. Bien, así con esta liquidamos. Bien, tenemos esto. Che, me tocó una escalera que quiero diseñarla. Bien, bien, buenísimo. Algo rápido, rápido y conciso. Escalera. Esta vez vamos a tramo, obviamente, pero a ninguna de estas predefinidas. Vamos a ir a esta, que se llama crear boceto. En crear boceto tengo contorno, contrahuella y camino de la escalera. Bien, contorno. Bueno, vamos a hacerle esto. Vamos a hacer que sea ahí, ahí, y vamos a hacer vaya hecho. Y no sé si llegan a ver la curvatura. Y del otro lado vamos a hacerla en- así. Y sí, ¿por qué Claudio lo haces así de esa manera? Así. Me gustaría que sea de esto así. Y ahí, ahí está. Perfecto. No sé si las logran ver. Bien. Y ahora vamos a la contrahuella. La contrahuella tenemos que plantear los escalones. Fíjense que acá me dice hay 4 contrahuellas creadas, faltan 14 para llegar al nivel. Siempre tienen que ser continuas, siempre me tienen que dar la idea de terminación de un punto al otro. Me faltan 6. Podría después hacer algunas curvas si quiero. Puedo venir acá y hacer sí, sí. Y para hacerlo completo. Bien, ¿estamos? Ya está. Y ahora me voy al camino de la escalera. Y cuando voy al camino de la escalera, digo, ¿qué quiero? Que vaya de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá. Supuestamente, está, supuestamente, si yo voy al 3D, tengo esto, así, y cuando le doy cerrar, bien, o sea, finalizar, el camino no es válido, la ruta de escalera debe conectar tanto el inicio como el fin de la contrahuella. Puede ser que te falte cerrar el contorno, porque queda abierto ahí al final, ¿no? Ah, sí, perdón, acá, esto. Claro, claro, me olvidé. El último escalón, espera,
me falta acá, el cierre. Ahí está. ¿Bien? Y así arman la escalera que ustedes quieren. No es posible crear escaleras. Bueno, debe haber algún problema acá, este problema de acá, debe haber algún lugar, pero esta es la forma de poderlo crear.